Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Gracias, pastor. Muy agradecido con usted, su familia. Ya él ha comentado, ¿verdad? Estudiante de teología, aprendiendo del Señor. Es lo que quizás el llamado que siempre he tenido, pero muchas veces uno no le presta atención al llamado de Dios. Y a veces usted tiene la cosquillita también en el corazón. ¿Qué quiere el Señor de mí? Y a veces las pruebas también tienen un propósito. Considero al pastor pues como un padre también, ¿verdad? Alguien, un ejemplo de fidelidad en esta organización, en esta iglesia. Aquel remanente fiel, ¿verdad? Que el Señor ha tenido a bien edificar esta iglesia. Así que muy agradecido, pastor. Él me casó, él es el culpable. Por aquí está mi esposa también, está mi madre. Somos una iglesia familiar. Una iglesia familiar. Usted tiene que traer a su familia, a sus niños. Aquí estamos también edificando los corazones de los pequeños. ¿Cómo cuesta en el hogar? Ahora imagínese uno que solo los tiene unos minutos. Pero bien, vamos a lo importante, a la palabra del Señor. Acompáñenme en su Biblia, en Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15, vamos a leer. ¿Cuántos jóvenes fueron ayer al Congreso? Ahí estuvimos, ¿verdad? Todavía con sueño. Pues qué bueno que nos acompañaron. Qué bueno que tiene una copia del superlibro. Amén. ¿Lo tenemos? Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Versículo 11. Léalo conmigo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Oramos. Gracias, Padre bendito, por esta porción de la Escritura, Señor, de tu corazón, Padre bendito, a mi corazón, al corazón de mis hermanos, de tu iglesia. Sean edificados, Señor, con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vemos ahí la porción, ¿verdad?, en cual tenemos dos personajes principales. Tenemos a Josué y tenemos a Caleb. Dos generaciones totalmente diferentes, conociendo a un mismo Dios y Padre, teniendo maravillas, viendo, observando, caminando con Moisés, siervo de Dios, el hombre más manso que dice la Escritura, hombre manso, no hay hombre manso como mi siervo Moisés, dice la palabra del Señor. Y Caleb y Josué empiezan a observar cómo el líder desarrolla y camina confiando en el Señor. Conocemos la historia de Moisés.
cómo él iba creciendo, cómo él se desarrolló en Egipto, lo que logró hacer en Egipto, y cómo con mano poderosa Dios lo saca de esa esclavitud para seguir sirviendo a Jehová Dios. Y ese mismo Moisés, llega un momento, esa generación que llegó, le tocó a Moisés entregar todo. Qué difícil fue para nuestra iglesia, y lo hablo en forma natural, como ser humano que somos, la pérdida de nuestro pastor general, o quiera verse como ganancia, ¿verdad? Porque él predicó tanto tiempo el evangelio y él dio su vida predicando el evangelio. Sirvió al Señor tanto tiempo, llegó el momento que tocó delegar a otra generación. Gracias a Dios cayó la bendición, el Espíritu Santo acompaña al pastor general ahora de nuestra organización, siguiendo el lineamiento de la palabra del Señor, predicando el evangelio, no detenerse. Moisés avanzó a pesar de que el pueblo muchas veces se quejó, habló en mal del Señor. Si usted ve el tema que yo les traigo en esta mañana, una generación comprometida con las promesas eternas de Dios. Una generación comprometida con las promesas eternas de Dios. Qué bueno fue tener a un Moisés que guió a un pueblo hasta liberarlo. Qué bueno que hubo alguien detrás de él, un Josué, un joven, un hombre de guerra, preparado, enseñado bajo el liderazgo de Moisés. Pero la generación de Moisés, todo ese pueblo que iba siendo librado poco a poco, iba viendo la maravilla del Señor, iba viendo como el Todopoderoso, el Todo Suficiente, iba dándole alimento, iba protegiendo al pueblo. No hubo un día que el Señor no estuviera con el pueblo de Israel, y ellos lo observaban, ellos estuvieron ahí, ellos veían la mano poderosa de Dios sobre su pueblo. Pero la generación de Moisés, por su rebeldía, muchos de ellos no vieron la tierra prometida. Mi hermano, esta mañana usted tiene delante de usted, de sus ojos, la tierra prometida, que está escrita en las promesas del Señor para su vida. Están en la palabra del Señor esa promesa. Esa tierra prometida, ese lugar preparado por el Padre, esa morada eterna. Y así como el pueblo de Moisés salió, pero la generación de ellos tuvieron que sufrir por ser rebeldes, por no prestar atención al siervo de Dios. Mi hermano, si algo hemos aprendido es cada uno de nosotros a tener respeto por las autoridades. Y el Señor en cada iglesia pone grandes hombres de valor, con la visión del Padre, ¿verdad? Él da la visión y el siervo empieza a trabajar. Esta es una iglesia que está guiado, su base, su fundamento es la palabra, es Cristo. No hay otro fundamento, no hay otra forma. No podemos poner otra cosa, sino el fundamento, la palabra del Señor. Es la que gobierna nuestras vidas, es la que tiene el control de todo lo que hacemos. Cuando estábamos en el mundo no comprendíamos por qué sucedían tantas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué la pérdida de un familiar? ¿Por qué la división quizás de la familia? Pero ahora que estamos en Cristo, Él nos va mostrando su fidelidad para con nosotros, aun siendo nosotros infieles con Él. Aún nosotros fallándole, quejándonos, siendo como esa generación de Moisés, quejándonos a cada momento, reclamándole al siervo, reclamándole al Señor, que por qué, allá estábamos mejor, porque has traído a nuestros hijos a morir aquí. ¿Hasta cuándo he de contender yo con mi pueblo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. 10 veces me habéis llegado a mí, delante de mí, con quejas y con esto, ¿cuánto más voy a soportar? Le dice a esa generación.
Si nosotros nos colocamos como padres y nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Hay tiempo que hay que corregirlos. Y cómo duele a uno como padre, cómo duele a uno de madre corregir a sus chiquitos. Pues de igual manera el Señor le duele en su corazón al momento de una corrección, pero es necesario corregir parte de nuestra vida. Es necesario serle fiel al Señor. Pues el pueblo y esta generación lastimosamente no ve esa tierra prometida. El Señor, al ver esa rebeldía, esa murmura entre ellos, le dice, bueno, entonces no, ustedes no van a ver esa tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. En Israel está esa parte de la Escritura, se le conoce como la media luna fértil a todo ese lugar. Y es el lugar que el Señor colocó para bendición de su pueblo. Lugar escogido por el Padre, donde ellos iban a tener reposo de tanto tiempo de guerra, de tanto sufrimiento. El pueblo iba a tener su reposo. Pero esta generación no logró ver esa tierra prometida. Si uno va a la historia, el mundo le empieza a decir a usted que hay 4, 5, 6 generaciones. Una de ellas puede ser de 1930 a 1948, en tiempos de conflictos bélicos. Se le conoce como niños posguerra, una generación que sufrió esos conflictos mundiales en Europa y en partes de América. Se le conoce a otra generación como los baby boom, en 1949, donde se da un gran auge, ¿verdad? Y ya un gran crecimiento, hasta tal grado que hoy está sobrepoblado el mundo. Tenemos también los millennials, la generación Y, y por último se escucha una generación Z, que es de la expansión del Internet. Hoy parece que los niños tienen más desarrollada esa habilidad que nosotros. Y a veces uno le dice, ¿cómo es esto, verdad? Enséñame aquí a utilizar este aparato. Y es una generación que ha crecido con esos aparatos inteligentes, ¿verdad? Le llaman inteligentes, pero yo no sé al final quién va a ser el más inteligente, si nosotros al corregir al niño, o el niño al poder tener control de utilizarlo, o el aparato, no sé en realidad. Pero esas generaciones que el mundo dice que hay, pues fíjense que la palabra del Señor también nos muestra generaciones que fueron infieles al Señor y que no vieron la promesa, no vieron la gloria del Señor, por estar viendo, estar quejándose, estar viendo cosas que no era conforme al propósito y al plan profético del Padre. Sin duda el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a acontecer. Esa tierra prometida era una sombra de lo que el Señor tiene preparado en su plan profético, donde todos aquellos que le hemos reconocido como Señor y Salvador, pues estaremos con Él en su presencia, en esa ciudad santa, en esa nueva Jerusalén. Y así podemos ir en la Escritura, observando. Si gusta, acompáñenme por favor, retroceda un poco en Números 14:24, vamos a ir un poco en los textos bíblicos. Números 14:24. Usted se preguntará, bueno, ¿y todo el pueblo fue destruido? No, un remanente fiel siempre tiene el Señor, como lo son ustedes también en esta iglesia, un remanente fiel. ¿Cuántos han pasado por nuestras iglesias, verdad? Y solo vienen, se les llama cristianos mochileros, ¿verdad? Andan de un lugar y para otro y nunca logran quedarse en un lugar fijos, esperando ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. Y ustedes que están acá más tiempo, que han estado junto al pastor, han visto la mano poderosa de Dios. Han visto las obras que Dios ha hecho en sus hogares, como yo también las he visto. Pero cuando uno aprende a serle fiel al Señor, cuando uno va aprendiendo a ser responsable con lo que el Señor da, con sus promesas, y dice en Número 14:24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se recuerdan de los 12 espías que son enviados a reconocer la tierra prometida? Pues 2 de ellos, uno es Caleb y el otro es Josué. Y dice la Escritura, pero en él, que dice, por cuanto hubo en él otro espíritu, diferente a los demás espías. ¿Qué tenía el corazón de Caleb? Sencillamente estaba de acuerdo al corazón de Dios para poder guiar al pueblo, una generación diferente. Y vemos, si gusta, acompáñenme también en Deuteronomio 34:7. Vamos a ver que Moisés muere a los 120 años. Y me llamó poderosamente la atención lo que dice la Escritura también en esta parte, Deuteronomio 34:7. Deuteronomio 34, versículo 7. Amén. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Mire qué interesante. Vea qué interesante, no perdió su vigor. ¿Se estará refiriendo a lo físico o a lo espiritual, mi hermano? Sin duda, nosotros con el tiempo, nuestro cuerpo se va desgastando. Tantas veces va el cántaro al río que al final, dice la expresión o el dicho, se rompe. Pues igual, en el tiempo, si Dios nos permite vida, pues este cuerpo mortal irá acumulando esos achaques de la vida. Pero aquí dice que Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Mi amable hermano, si algo tiene que mover su interior, es el Espíritu Santo de Dios para servirle. Si algo tiene que hacer mover su voluntad, es el Espíritu Santo de Dios. Déjelo actuar en su vida. No me lo encasille en ninguna parte, no me lo busque en otro libro. Es la palabra del Señor, es la sola Escritura. Por ella se rige todo. De ella depende nuestra vida, nuestra familia, nuestra generación. Vemos jóvenes, el día de ayer estuvimos con ellos y qué impresionante. Voy y yo termino con la boca abierta. Tanto joven, tanta fuerza, tan grande el pueblo al que hay que predicarle, que ahí sí hacen falta hombres y mujeres de Dios que les prediquen en sus hogares. Y nosotros tenemos pequeños, tenemos hijas, tenemos hijos a los cuales hay que predicarles el Evangelio. Hay que mostrarles que hubo una generación que desechó al Señor, que tenía sus ídolos, que los escondía, que creyeron mentirle a Dios. Se le puede mentir a Dios en ningún momento. Santiago dice, no os engañéis, hermanos. Nos dice a nosotros. Y en otras versiones, en la versión que usted tiene del superlibro, ahí puede buscar lo que dice, no os engañéis. No podemos mentirle al Señor. Por lo tanto, el Señor ha sido fiel para con su generación, su remanente, para los creyentes, para esta generación de cristianos, de seguidores de Cristo, que siguen fielmente los estatutos. Si el Señor dice en su palabra, más adelante, versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Versículo 9, y aquí me quedo, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y Caleb, ¿qué tenía? Otro espíritu diferente a los espías que dijeron lo negativo al pueblo. Si algo es precioso es predicar el Evangelio. Si algo usted no debe decir no, nunca, es predicar la palabra del Señor. Al que está en casa, al vecino, hay que predicar el Evangelio. Y Josué
siendo un hombre de guerra, un líder, un militar, que podría decir cualquiera, bueno, este hombre es duro, es rígido. Hasta los corazones más duros, mis hermanos, pueden ser transformados por el poder de la palabra. Hasta el corazón más duro, aún el espíritu quebrantado, el Señor puede fortalecerlo esta mañana por el poder de su palabra. Y Josué asume las riendas de esta nueva generación. Y no les hago muy largo el cuento. Esta generación también tuvo idolatría. Tenían sus dioses. Qué difícil es para como cristianos nosotros seguir anhelando lo material más que lo espiritual. Mi hermano, si por algo estamos de pie, es por su Santo Espíritu y por su palabra. Lo demás es alimento que hoy lo tenemos y mañana no. Hoy tenemos una casa y mañana quizás ya no esté, pero la morada eterna, donde el Señor ha preparado ese lugar, donde vamos a estar y verle cara a cara, donde no va a haber dolor, no hay sufrimiento. Ahí no hay sol, mi hermano, es la gloria del Señor que alumbra todo. Y se imagina usted estar delante del Señor y ver su gloria, como los siervos, como los patriarcas lo vieron también y guardaron en su corazón la promesa. Porque no era palabra de hombre, era la palabra del Señor que ellos preservaban, que se iba a cumplir. El Señor les dio un pacto, el Señor les dio promesas. Y usted también tiene como iglesia promesas. Y también hay pactos para la iglesia. Hay que conservarlos, mis hermanos, porque la palabra nos dice en la Escritura: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mi amable hermano, la palabra del Señor es lo único que puede transformar su vida. Uno difícilmente puede aconsejarlos. El consejero por excelencia es Dios. En el hogar, ¿quién es el consejero por excelencia? Es Dios. Si a algo tengo que acudir yo, es a la sola palabra, y ella me va a revelar a mí cómo llevar mi hogar, cómo desarrollarme en el ministerio. No tengo que andar buscando más. Es bueno prepararse, es bueno buscar información, pero solo es la palabra de Dios la que sostiene al cristiano, la que sostiene el universo. Son sus estatutos, son sus leyes, es la palabra santa del Señor. ¿Cómo comprenderla? Carnalmente es bien difícil, solo a través del Espíritu. Podemos comprender el mundo material que nos rodea a través de nuestros sentidos, y tenemos entrada al mundo material para poder comprender lo que observamos. Pero mi hermano, eso se termina. Pero lo espiritual, la única forma de comprenderla es espiritualmente. Es teniendo el corazón de Dios, el latir, el sentir, escuchar su palabra. ¿Qué me quieres decir ahora, Señor? ¿Qué hay para esta generación? Nos vamos a quedar con lo que el mundo nos dice, la generación del internet, de la generación Z, la generación, los millennials. ¿Nos vamos a quedar con eso? No. El Señor dice más adelante, regrese conmigo a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Vean qué importante lo que el pastor nos mencionaba acerca de la celebración de la Pascua. En Gilgal ellos celebraron la Pascua conmemorando que ellos habían sido liberados de Egipto y cómo con mano poderosa Dios los había sacado. Y Caleb le recuerda a Josué, hijo de Jefone, dice la Escritura, y le dijo: tú sabes lo que Jehová me dijo a Moisés, varón de Dios.
en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Este sentir por el amor de las almas, por seguir fielmente al Señor, solo el Espíritu de Dios puede ponerlo. Solo Él. Y Caleb llevó buenas noticias, llevó buenas nuevas, porque tenía el sentir de Dios. Usted, al llegar a su hogar o donde usted se mueve el día de mañana, al llegar a nuestros trabajos, ¿qué noticias damos? ¿Qué mostramos a las generaciones del mundo? Nos queda mostrar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. De seguir predicando el Evangelio. Cuando nosotros vamos a evangelismo, y antes de tomar esa decisión con mi familia de quedarnos ya acá, no fue una decisión así, ya, ¿verdad? Y vamos a quedarnos en el tabernáculo de Apopa. Siempre nos hemos congregado, y aunque sea una vez a la semana veníamos, pero tomar la decisión ya quedarnos acá, pues era un poco fuerte, ¿verdad? Y era de preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Bueno, entonces si es tu voluntad, lo vamos a hacer. Y mis amables hermanos, la gracia y el amor de Dios se manifestó de inmediato. Dios es fiel con nosotros. Yo sé que con usted también ha sido fiel. Cuando usted le sirve al Señor, cuando usted viene constante a la iglesia, Él respalda. Él respalda. Y aunque no nos dé las grandes riquezas el Señor, pero nos da la palabra de vida. Lo que nadie puede hacer por nosotros, Él sí lo está haciendo. Cambiando corazones, transformando vidas, acercando a los jóvenes a la iglesia. Matrimonios que ya nadie daba nada, el Señor ha venido a reconstruir acá. El Señor ha levantado también hombres a su servicio. Y usted en el hogar también. Los que estamos acá somos aquellos valientes que hemos tomado esa decisión de ser ejemplo en nuestros hogares, de anunciar el Evangelio. Y aunque nos dejen, aunque nos vituperen, aunque seamos desechados muchas veces por nuestra propia familia, vale la pena. Vale la pena. Porque las maravillas que Dios hace son eternas. Son eternas. Y dice más adelante, entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti. Y dice más adelante, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. No sé su edad, mi hermano. Puede ser que sea un joven y igual que yo vine a los caminos del Señor a mis 13 años. Y lo despreciado, ¿verdad? Lo que nadie quería. Al final Dios lo levanta, Dios lo utiliza. Nuestros hogares iban en poses de dioses ajenos y ahora servimos al Señor. Igual sucede en su vida. Hoy ya no estamos allá en el mundo, no andamos siguiendo doctrinas de hombre. Ahora seguimos a Cristo. Somos seguidores de Él. Y Él va transformando nuestros corazones, va cambiando nuestras vidas, va fortaleciendo. Hay desiertos, mis hermanos, que no los vamos a cruzar si no estamos totalmente agarrados de las manos de Dios. La generación de Moisés tuvo que pasar por el desierto y morir ahí por su rebeldía. Si tú estás pasando por un desierto fuerte, mi hermano, la mano de Dios todavía está extendida para fortalecerte, para sacarte
del peor aprieto que tú pudieras contarme en este momento. A los jóvenes puedes decir, estoy atrapado, no tengo salida. El Señor en su palabra sí. Tiene una salida para ti y para mí. Un camino de salvación y vida eterna. Si seguimos en la Escritura, dice, ahora bien, versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Mi hermano todavía está tan fuerte como el primer día que el Señor lo trajo a la iglesia. Aquí estamos, con nuestras espadas todavía. ¿Cuál es la espada del creyente? Sino la palabra del Señor. Penetra lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos, aclara cualquier duda que tengamos. Debemos seguir levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Y vean lo que le pide los hijos de Judá, en este caso Caleb, a Josué. Versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Caleb se recordó la promesa. Él se recordó que para él estaba asignado bendición en la tierra prometida y decidió ser el primero. Y se le da una de las primeras ciudades, que es Hebrón. Y no era sencillo, tenía que sacar de ahí, habían hombres gigantes, dice, hombres de guerra, había pueblo numeroso. Pero Caleb siguió confiando en el Señor. La generación de Caleb siguió confiando en la palabra de Dios. No se rindió en ningún momento. ¿Por qué preferimos rendirnos ahora? No, mi hermano, no es tiempo de rendirse con sus hijos. No es tiempo de rendirnos en el hogar. Es tiempo de ser una generación diferente. Una generación que sigue al Señor, no por lo que me va a dar, sino porque Él ha sido bueno para conmigo, porque Él es santo. No por lo que me va a dar alguien, no porque me han prometido un hombre, una mujer, no. Eso se termina, mi hermano, lo que uno promete, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Lo que algo va a transformar su vida es la palabra. Lo que algo va a cambiar el corazón de nuestros hijos es hablarle las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo. Y vamos a ver poco a poco las maravillas también que Dios hace con su iglesia. Dice en el versículo 12, ahora pues, dame pues ahora este monte el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo. Y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Cuál es su herencia, mi hermano? ¿Estamos cuidando los pactos, la promesa del Señor? Esa tierra prometida, esa Canaán del cielo, esa es su promesa. Esta Canaán solo era una sombra de la Canaán del cielo, donde vamos a estar delante de Él, viendo su gloria. ¿Cómo estamos cuidando nosotros esa promesa? ¿Cómo la atesoramos en nuestras vidas? ¿O vamos a ser como las generaciones de Moisés, que vamos a seguir criticando, vamos a seguir murmurando unos contra otros, olvidando la palabra de Dios? Y esa generación tuvo que morir, y los niños que iban creciendo en el desierto fueron los que Dios utilizó para ver esa tierra prometida. Nuestra iglesia pasa también por un cambio de generación. El pastor general, nuestro pastor junior,
sigue predicando el evangelio, la sola palabra del Señor, no hay más. No hay otro evangelio. Y si un ángel viniese con otro evangelio, mi hermano, no. Si hay otro libro en los púlpitos, si alguien trae otro material, no. No podemos tener ídolos. No podemos seguir falsas doctrinas. Por eso el cristiano debe prepararse, debe estudiar la palabra. El día de ayer uno de los cantantes le decía a los jóvenes, es bueno leer la palabra de Dios, pero es mejor estudiarla. Estudie la palabra del Señor. Vaya a estos textos bíblicos. Vea quién era un Josué, qué es lo que hizo. Vea los grandes personajes bíblicos. Enséñele a su hijo, a su hija, la palabra de Dios y las maravillas que Él ha hecho con su pueblo y que está haciendo con su iglesia, porque allá afuera me le están dando demasiado mundo. A los jóvenes me le están dando demasiado mundo. Demasiado tener hoy rápido y listo. Y los jóvenes confundidos toman la decisión más rápida. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque Hollywood, en los periódicos, en la música, empieza a haber bombardeo a esta generación, que no crean en nada. Hoy ni creen en ellos mismos. Se nos están perdiendo nuestros jóvenes porque no tienen creencia en algo. ¿Quiénes somos los llamados a cuidar de esta generación de cristianos? Nosotros, los que estamos acá. De llevarle la palabra del Señor, de mostrarles bíblicamente y decirles cuando ellos se equivocan que están errados, están equivocados, que hay otra manera de hacer las cosas. Y es a la manera de Cristo, es a la manera del Señor. Es como Él ha dejado en su Escritura. Dice más adelante, versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Un corazón conforme al de Dios es lo que necesitamos. Preguntarle al Señor al momento de tomar una decisión si estamos en lo correcto. Caleb tenía ese espíritu Santo de Dios, quien lo guiaba. Y ahora que nosotros también tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder conducirnos, es deber de nosotros también predicarle a esta generación de sus maravillas, de las maravillas de Dios. Versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre gigante entre los anaseos, y la tierra descansó ¿de qué? De la guerra. En este momento descansó de la guerra, porque esta generación cumplió, fue fiel para con el Señor. Mis amables hermanos, nosotros también tenemos que serle fiel en la casa de Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, con nuestras vidas, obedeciendo los mandatos de Dios, obedeciendo su palabra, para que después nosotros veamos esa recompensa y no nos perdamos. El camino solo es uno, y es a través de Jesucristo quien obtenemos salvación y vida eterna. No hay otro camino. Él es la verdad y es la vida. Que nos encuentre el Señor todavía con nuestras manos levantadas y con la espada del Señor, con su palabra, todavía fuertes, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, siguiendo al Señor, no siendo una generación desagradecida, no murmurándonos unos con otros, sino edificando, fortaleciendo los corazones. Al salir de acá, alguien le va a pedir una palabra de fortaleza, y usted se pregunta cómo el Señor me va a utilizar a mí. Pues déjeme decirle, usted tiene el Espíritu Santo. Compártalo con los demás, compartámoslo, y vamos a ver también la gloria del Señor en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Mis hermanos, finalizo con esto. Acompáñenme, por favor.
Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, más adelante, capítulo 2, versículo 10. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía, ¿a quién no conocía? A Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tenemos por delante bastante labor que hacer, preparar a esta generación. Y el superlibro, el evento del día de ayer es parte de sumarnos a ello, a no dejar que nuestros jóvenes se pierdan, a transformar nuestras comunidades, a ser ejemplo de una vida cristiana. Ahora acompáñenme, Jueces siempre 2:18, ahí mismo, solo que en el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mis hermanos, la opresión puede ser bastante del mundo, pero Cristo ya venció y Él se ha levantado con poder. De igual manera nosotros sigamos levantándonos adelante y firmes, porque Él está cerca. Dios les bendiga. Acabamos de terminar una predicación, y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.